Isaías capítulo 34 y 35. Hoy trataremos de ver dos capítulos de una manera rápida y veremos qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Le hemos titulado a esta enseñanza Camino o Camina en Santidad, ¿sí? Camino de santidad o Camina en Santidad. Y yo quiero empezar antes de orar y comentarle. Dios nos ha estado hablando muy fuerte, hermanos, como iglesia a través del libro de Isaías. Yo no sé si ustedes lo han notado, lo han visto de esta manera, pero es Dios hablando fuertemente, directamente. Y en la semana pasada yo me acuerdo que terminamos la reunión terminé yo diciendo, tenemos que estar listos para cuando Dios nos llame, porque muchas veces sabemos que Cristo viene y puede todavía tardar, no sé cuánto. Pero el problema no era ese, el problema es que yo puedo estar pensando que Dios todavía tarda, pero Dios puede estar pensando en llevarme con Él a su presencia. Y yo les dije, probablemente vamos a estar pensando, no, después y sin saber que ese versículo que dice, necio, no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma. Pues lo comenté de esa manera. Y bueno, el martes estuvimos aquí orando por una familia, porque de una manera sorprendente un amigo de nosotros falleció, una persona que conocemos de la otra iglesia y que era un adorador y todo. Pero lo fuerte es que era un muchacho de una familia, tenía 41 años y no enfermo, todo bien, y en un instante se sintió mal y partió en el Señor. Entonces yo quiero que puedas entender lo que Dios nos está hablando, que puedas darle importancia a la enseñanza, porque el hecho que Dios te hable es que Dios te está alertando. Y la mayoría de nosotros tenemos planes, y a lo mejor ahorita que yo decía lo de la Navidad o el fin de año, tú mismo estabas pensando, diciendo, no, pues yo voy a salir de vacaciones, no, yo voy a pasármela aquí, nosotros vamos a comer esto, vamos a ir, y estamos pensando siempre a futuro, pero nunca sabes el momento en que Dios pueda llamarnos a su presencia. Entonces esto es importante que lo veamos y que aprendamos a caminar en santidad, porque no sabemos en qué momento Dios pueda llamarnos. La verdad, ninguno de nosotros, quizás no sé, yo puedo pensar que 50, a veces hasta 60 años, a veces no piensan en la muerte. Quizás las personas de la tercera edad están más conscientes de que en un momento Dios puede llamarlos a su presencia. Pero esto no tiene nada que ver con la edad. Esto tiene que ver con la voluntad y el propósito de Dios para nuestras vidas. Y lo que yo tengo que aprender es estar preparado para el momento en que Dios me llame a su presencia. Así que pues yo quiero orar para decirle a Dios, háblanos y permite que la enseñanza del día de hoy pueda ser de impacto a mi vida, y lo que vayamos a leer, bueno, lo que tú quieras decirme, que yo lo pueda entender, que no entre por un oído y salga por el otro, sino que yo pueda entenderlo, atesorarlo y mi vida ponerla en tus manos, ¿verdad? Entonces vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Papá, te damos gracias porque eres bueno y porque eres fiel. Gracias por tu palabra que vamos a leer el día de hoy. Queremos que a través de ella tú hables a nuestras vidas y no permitas, Dios, que solamente sea una lectura o una enseñanza, sino que sea tu palabra transformando nuestras vidas. Dios, cumple tu propósito en nosotros. No sabes, Dios, no sabemos nosotros lo que tú quieras hacer y lo que vas a hacer en nuestras vidas, pero sí podemos confiar y descansar en ti. Así que toma el control, Espíritu Santo, habla en nuestras vidas y cumple tu propósito en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos en esta última parte del libro de Isaías, donde yo les hablaba de que estamos viendo lo que son los juicios en contra de los enemigos de Dios, incluso de su pueblo. El libro de Isaías, algunos lo consideran como una pequeña Biblia, porque el libro de Isaías tiene 66 capítulos, igual que nuestra Biblia, y los primeros 39 capítulos hablan de un juicio y habla de un trato de Dios de una manera fuerte, que es lo que hemos estado leyendo, y cada vez es duro porque es juicio, es la mano de Dios, es el brazo de Dios. Y los primeros 39 capítulos representan los 39 libros
que tiene la Biblia del Antiguo Testamento. Y la otra parte representa, estamos a punto de terminar, y a partir del 40 todo cambia, porque empieza a verse esperanza, salvación, victoria, la mano de Dios, y todo va a cambiar completamente. Entonces estamos en esta etapa que, aunque hemos visto juicio, bueno, Dios siempre nos muestra una esperanza que viene. El día de hoy igual, veremos el capítulo 34 acerca de un juicio que viene, y el 35 de esa esperanza que podemos aprender a tener en Dios. Entonces tenemos que abrir nuestro corazón a lo que Dios nos quiere hablar. Importante es entender que lo que veremos hoy en el capítulo 34 tiene que ver con el último momento en la gran tribulación. Durante algunas predicaciones hemos hablado de temas de Apocalipsis del último tiempo y de la gran tribulación. Recuerden que yo los animo a que lean Apocalipsis. Apocalipsis no es tan difícil de entender. El mismo libro es un bosquejo, y de una manera natural te explica los hechos que van a acontecer. Y me habla de tres series de 7 elementos cada uno. La Biblia me habla en la tribulación de los 7 sellos. Después vemos 7 trompetas, y luego las 7 copas, y después de las 7 copas vemos una batalla que se conoce como la batalla de Armagedón, que va a ser en el valle de Megiddo. Y estando ahí todos listos para pelear, bueno, descenderá el Señor Jesucristo, y todos lo van a ver, y Él descenderá con su iglesia, y van a querer pelear con Jesús. Pero Jesús los va a vencer, los va a derrotar. Y lo que veremos el día de hoy tiene que ver en este momento, en este punto, en el momento en que Jesús viene, en el momento en el que Él viene a establecer su reino y su poder. Y lo que hoy veamos, o lo que vamos a ir leyendo, tiene que ver en ese momento. Pero bueno, lo podemos aplicar a nuestra vida, lo podemos saber, y la 35 también. Pero mira lo que dice Isaías 34, versículo 1. Isaías 34, versículo 1 dice así: acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Lo primero que podemos ver en este capítulo es un llamado de parte de Dios, donde Dios llama a todos ¿a qué? A oír, a escuchar, e incluso dice a todas las naciones y a todo el mundo. ¿Por qué? Porque está a punto de suceder algo espantoso realmente. O sea, estamos en una batalla, está viniendo Jesús, y literalmente va a haber una gran matanza en este momento. Ahora, muchas veces cuando vemos las guerras que hay en la historia, en el mundo, muchas de las guerras vemos injusticias. Bueno, esta batalla no será por una injusticia, al contrario, será por justicia. Y Dios vendrá a establecer su reino, y Él va a hacer lo justo, y va a vencer. Y entonces llama a todas las naciones para que vean lo que va a suceder, y que a través de lo que ellos mismos van a ver, no sé, cuando la Biblia dice que todo ojo le verá, yo no sé si la guerra será transmitida. Hoy cualquier evento se puede transmitir. Pero hablando a lo que puede suceder, es que ellos verán lo que Dios hará en ese momento, y ellos tomarán la decisión. Recuerden que en el milenio habrá gente que seguirá a Dios, y habrá gente que no querrá saber nada de Él. Lo mismo que sucede el día de hoy. Interesante, porque incluso dice ahí: oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Y probablemente se está refiriendo a la misma naturaleza. Porque ¿se acuerdan que la naturaleza misma salió afectada al momento en que el hombre pecó? Por ejemplo, vamos tantito a Romanos capítulo 8, verso 19. Romanos 8:19 me dice así: porque el anhelo ardiente de la creación
es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Está hablando de que la creación misma, la naturaleza, el mundo, su anhelo ardiente es que está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está en dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, porque también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué me habla? Recuerden que cuando el hombre pecó, Dios maldijo la tierra a causa de la maldición del hombre. Entonces, al momento en que el hombre vino, la naturaleza fue afectada. Cuando Jesús venga una vez más, la naturaleza será afectada, pero ahora para bien. Antes fue para mal, bueno, ahora será para bien, porque Dios va a hacer, aunque, bueno, al final esta creación, este mundo será quemado y todo pasará, ¿sí? Porque vendrán cielos nuevos y tierras nuevas y Dios cumplirá su propósito. Versículo 2. Regresamos ahí a Isaías 34:2. Dice, porque Jehová está airado. Esto es importante de subrayar. Porque Jehová está airado contra todas las naciones, indignado con todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. ¿Por qué? Porque está indignado, pues por el pecado. La Biblia me dice claramente, por cuantos todos pecamos, estamos destituidos, alejados, separados, ¿de qué? De la gloria de Dios. La Biblia me dice que no hay justo ni aun uno, no hay uno bueno, no hay quien busque a Dios. Y entonces Él viene airado contra todas las naciones. Ahora, Dios es un Dios justo y un Dios misericordioso. Y por cuanto es justo y cumplirá su justicia, bueno, también cumplirá su palabra. Porque de repente alguien pudiera decir y ver, ay, ¿por qué si es un Dios de amor viene de esta manera? Bueno, porque su trabajo es ser justo. Es como si el día de hoy alguna persona hace algo indebido, mata a alguien, roba algo, lo que sea, y lo llevan ante un juez. Y el juez es bueno, es justo y es misericordioso, y que le diga, ¿sabes qué? Pues tú mereces la cárcel, pero porque yo soy bien buena onda, te voy a dejar libre. ¿Ustedes cómo lo verían? ¿Bien o mal? Pues mal, ¿verdad? ¿Cuál es la justicia? Que vaya a la cárcel. Cuando el hombre ha pecado, Dios nos da una oportunidad para tener vida y perdón. Dios da una oportunidad para ser redimidos. Pero si el hombre rechaza a Dios, lo justo es que Él pague lo que Él ha decidido. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Entonces, Él cumplirá su palabra. Y bueno, yo creo que tratemos, porque cuando leemos Apocalipsis nos quedamos muy cortos. Todo lo que nosotros podamos pensar en algunas películas de lo que será la gran tribulación, creo que se queda muy corto. Así como cuando hay películas que me hablan del sacrificio de Cristo en la cruz, y aunque tenemos una película que es la pasión de Cristo, algo muy impactante, algunos dicen, bueno, o muchos dicen que se queda muy corto a lo que sucedió realmente en Jesús. Entonces, en lo que va a pasar la gran tribulación es lo mismo. Mira un ejemplo. Vamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 14. El último libro de la Biblia, ese es el más fácil de encontrar, yo creo. Bueno, y Génesis también. Pero vamos al capítulo 14, versículo 14. Dice así: miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Interesante, aquí no es Jesús, ¿sí? Porque a veces pensamos que es Jesús.
Pero Jesús viene hasta el capítulo 19, capítulo 20, así que no es Jesús, sino simplemente dice que dice uno semejante al hombre, que tiene en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. ¿Saben lo que es una hoz, verdad? Uno que es como algo que está así como un brazo y con ese se corta, se cosecha, ¿verdad? Entonces es la hoz, una hoz aguda, afilada, podemos pensar. Dice, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, corta, ¿verdad? Cosecha, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Interesante, porque este es un llamado muy diferente al que Jesús hizo cuando vino a la tierra y que dijo, oremos para que Dios envíe obreros a su mies. Es una palabra completamente diferente, porque hablaba de que algo estaba listo, pero que mandara obreros a su mies. Entonces me dice aquí, porque la mies de la tierra está madura, versículos 16, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra. La palabra vendimia es cosecha, ¿sí? Corta, cosecha, cuando van a cosechar. Dice: cosecha los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Entonces lo que está hablando es cosecha la uva, los racimos de uva de la tierra. Interesante, porque están maduras y se tiene que cosechar en el momento preciso, porque si se pasa el tiempo se echa a perder. Entonces se cosecha en el momento preciso, y dice: porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió, cosechó la viña de la tierra. Y esto es interesante. Y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. ¿Saben lo que es el lagar? El lagar donde se ponían las uvas, se pisaban para que pueda salir el jugo, y de ahí poder hacer lo que es el vino y todo lo que quieran tratarse de la uva. Pero el lagar es donde se pisaba. Entonces me dice que este ángel cosechó de la tierra los racimos de uvas que estaban maduras y los lanzó al gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre. Y yo creo que pueden imaginarse hasta dónde. Dice: hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Entonces me habla de un lugar muy grande y una altura muy alta, grande. No sé cuánto medirán los frenos de los caballos. ¿Saben lo que es el freno, verdad? El que está en el hocico del caballo. Depende del caballo, pero uno que está chaparrito, los caballos los vemos así, ¿verdad? Entonces, ¿qué les gusta? ¿1.5 metros? Entonces, cuando la Biblia me está hablando de que la sangre subirá a ese nivel, me habla de una gran matanza, de una gran cantidad de sangre. Otra vez, yo no creo que sea literal que todo suba así, pero como un mar pero sí me habla que nos podamos identificar o entender la gran cantidad de sangre que va a hacer. Ahora, esto me habla de la ira de Dios. La semana pasada leíamos que Dios es un Dios paciente, perdonador, lento para la ira y grande en misericordia. Ahora, yo creo que no es que Dios tenga un reloj que diga: no, a las 11:30 llego, ¿verdad? No es así. Sino que cada vez que vemos la historia, vemos un momento en que la sociedad está creciendo en una inmoralidad, en una maldad tan grande, que llega un punto donde Dios dice: basta, hasta aquí. Si tú lo ves con Noé, es lo que sucede, y viene un diluvio. Si tú lo ves en su pueblo, también. Si tú lo ves en Sodoma y Gomorra, igual. Y quiero que seamos conscientes, hermanos. ¿Por qué? Porque no es cierto
que el día de hoy la inmoralidad o la maldad cada día va en aumento y en aumento y en aumento? Entonces tengo que entender y ver los tiempos, porque hoy, al ver tanto homosexualismo, tanta inmoralidad, tantos asesinatos, tanta inseguridad y todo, lo único que me tiene que hacer ver es que su venida está más cerca que nunca. Estamos quizás en los últimos minutos, en los últimos segundos de ese reloj de Dios, porque llegará un momento donde Dios dirá: hasta aquí, basta, no más. Y otra vez, y tiene que ver con la maldad que hay en el hombre. Y Dios lo ha dicho, la maldad irá en aumento. Entonces no quiere decir que, bueno, hermano, oremos para que la maldad se detenga. Quiere decir algo, eso no va a pasar. Porque la Biblia me dice lo contrario, la maldad irá aumento. Y llegará un momento donde Dios, en los martes estamos viendo Éxodo. Y llegó un momento donde su pueblo estaba siendo tan oprimido que Dios dijo: he escuchado el clamor de mi pueblo y he venido a ayudarles. Llegará un momento, y puede ser ahora, que Dios esté diciendo: se está llenando, como cuando de repente nuestros hijos, ¿no?, nos van llenando el buche ahí de piedritas, ¿verdad? Y uno le dice a los hijos: no sigas, porque ya me estoy cansando. Y ya te pasé una, ya te pasé otra, pero ya estoy a punto de... Y de repente lo hacen y te paras y dices: ahora sí, la ira del Hijo de Dios ha venido, ¿verdad? Y vas por la vara y vas por el cinto, y hay que darles con amor, ¿verdad? Pero pues hay que darles. Bueno, es lo mismo. Dios está en este proceso esperando o viendo la maldad del hombre. Y a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque cada día son peores. Entonces, creo que Dios está a punto de llegar a ese tope donde Él dice: tengo que hacer mi justicia y tengo que ser justo. Y entonces va a venir para hacer su justicia, ¿sí? Entonces, por eso dice ahí en el versículo 2, regresando a Isaías: Jehová está airado contra todas las naciones, lo leímos al principio, y lo dice: las destruirá y las entregará al matadero. Entonces, ¿el pecado es algo terrible? Bueno, así de terrible será el castigo de Dios para aquellos que entrarán en su juicio. Versículo 3 dice: y los muertos de ellos serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Otra vez, esto no es literal, en el sentido de que al momento de la sangre los montes se van a disolver y se van a deshacer. No, pero está hablando de algo que va a ser muy, muy, muy feo, horrible, mucha sangre, mucha matanza. Acabamos de leer que va a llegar hasta los frenos de los caballos, y es tanto que va a ser algo completamente espantoso. Versículo 4: y todos los ejércitos de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como cae la hoja de la parra y como se cae de la higuera. Esto tiene que ver con algo de interpretación, porque al momento que dice todo el ejército de los cielos se disolverá, algunos piensan o lo aplican que hablan de las estrellas de los cielos. Y bueno, Apocalipsis nos habla de que las estrellas van a caer, y de esto pudiera estar hablando. Pero también cuando habla de los ejércitos de los cielos, pudiera estar hablando de seres, de potestades, de autoridades celestiales, y tiene que ver a lo mejor incluso con demonios y seres espirituales, seres caídos. Entonces todo el poder del diablo a lo mejor actuaba, caerá, y ya no podrá hacer nada, porque Dios estará reinando en este lugar siendo justo. Versículo 5 dice: porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema. Esta frase, porque en los cielos se embriagará mi espada, pudiéramos quizás aprender o entenderlo de esta manera. Hay un dicho antiguo en el mundo que una vez que alguien saca una espada, no la puedes guardar hasta que no sea manchada con sangre.
Hay otro dicho de los guerreros que decía que una espada no podía ser guardada hasta que no se haya saciado de sangre. O sea que ya hasta aquí. Bueno, esa idea tiene que ver con esto, porque la espada de Dios va a traspasar a tantas personas y va a derramar tanta sangre que esa espada va a quedar embriagada de sangre. ¿Sí se entiende el concepto? El juicio de Dios viene, va a matar a gente, va a traspasar, va a ser derramada la sangre, mucha gente morirá y su espada será embriagada pues por la misma sangre. Y incluso dice ahí, y aquí que descenderá sobre Edom en juicio. Edom tiene que ver con todas las naciones, porque Edom era un enemigo, aunque era pariente de Israel, porque los edomitas descendían de Esaú, y Esaú pues era el hermano de Jacob. Entonces incluso la Biblia me dice, no vamos a ir para allá, pero en Romanos 9:13 dice que Dios dijo: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y es porque lo que tiene que ver es que Esaú tiene que ver con la carne, con lo malo, con el mundo, con todo lo pecador. Entonces Dios traerá un juicio sobre todo aquello que está envuelto en el pecado y en la carne. Versículo 6: llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra y gran matanza en tierra de Edom, y con ella caerán búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura. La primera parte que ahorita leíamos tenía que ver con una matanza muy grande. Bueno, ahora tiene que ver con sacrificios. Siempre que la Biblia me habla de la grosura de carneros, me habla representa el sacrificio, la ofrenda que era entregada para Dios. Entonces me está hablando de algo. Que, los sacrificios que se hacían antes no podían quitar el pecado, solamente los cubrían. Y esto está en Hebreos 10:4. ¿Alguien quiere verlo? En Hebreos 10:4 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces no podía quitar los pecados, solamente los cubría. Y es a través del Señor Jesucristo, cuando Él viene y derrama su sangre, entrega su vida por nosotros, que ahora nosotros podemos estar bien delante de Dios, ¿sí? Y nuestros pecados han sido perdonados y nuestros pecados han sido quitados. Entonces quizás lo que está tratando de decir este pasaje es que ahora todos ellos serán presentados como un sacrificio a Dios. Esa matanza que va a haber va a hacer un sacrificio a Dios. Pero interesante, ni toda esa sangre que va a ser derramada va a poder pagar el pecado de ellos, porque la Biblia me dice claramente: porque la paga del pecado es muerte. Lo que tienen que pagar ellos es muerte. Entonces todo esto me pareciera que hablara de un sacrificio, pero solamente en Jesucristo tenemos redención. Por eso el camino a Jesús, a Dios, es Jesús. Ese camino es la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Su sangre es la que tenemos que celebrar y festejar y todo, porque a través de su sacrificio hoy tenemos entrada directamente a Dios. Regresemos a Isaías 34:8. Dice: porque es día de venganza de Jehová, año de retribución en el pleito de Sión. Lo que Dios está diciendo es: Él viene a pagar. Y esto es importante que lo podamos aprender, hermanos. Ninguno de nosotros podemos pensar que el pecado que cometemos no será culpado, no será pagado. A veces pensamos: yo puedo pecar. Bueno, ese pecado que estamos cometiendo, Jesús lo pagó en la cruz. Pero también tengo que entender algo: que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y lo que está diciendo Dios es eso.
porque es el día de la venganza de Jehová, año de retribución. Viene un pago fuerte de Dios, y su pago será a través de esa matanza. Versículo 9 dice: y sus arroyos se convertirán en brea, ¿verdad? O sea, brea es algo espeso, algo que no se puede tomar. Su polvo en azufre y su tierra en brea ardiente. Me habla de algo que va a estar en un caos, la naturaleza. Los arroyos serán una brea encendida, en el polvo habrá azufre, y en todo momento la tierra va a estar encendida. Dice versículo 10: no se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación a generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Y lo sabemos en Apocalipsis capítulo 19, al final del 20, me habla de que la tierra va a ser quemada completamente. Entonces, esto es algo de lo que va a estar sucediendo. ¿Te puedes imaginar? Toda esta tierra siendo golpeada por la mano de Dios. Creo que suena algo terrible de lo que va a suceder. Versículo 11: se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morará en ella, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Esta parte también tiene que ver con algunas interpretaciones. ¿Por qué? Porque cuando habla de los animales como el pelícano, el erizo, la lechuza y el cuervo, en otras versiones ponen otro tipo de animales. Entonces algunos llegan a esta conclusión, que a lo que se refiere simplemente es que va a haber un asolamiento en aquel lugar en donde las aves y los animales van a vivir, porque ya no habrá hombres. Y no sé, ¿qué sucedió ahora con la pandemia? Donde estaban todos resguardados, donde la gente no andaba tanto en la calle, en las montañas. Empezamos a ver cómo algunos animales empezaron a acercarse a la ciudad, ¿no es cierto? Incluso animales que no había, empezaron a darnos cuenta y todo. ¿Por qué? Porque al no ver hombres, los animales empiezan a multiplicarse o a crecer. Entonces, algunos piensan que está hablando de un asolamiento que va a haber en la tierra y en ciertas partes donde los animales van a estar ahí libremente, van a tomar un lugar como un lugar silvestre donde ellos van a estar habitando. Otros tienen otra línea. Otros interpretan que habla de demonios y que va a haber en diferentes tipos de zonas en estos momentos en el juicio que Dios va a estar haciendo. Pero ya sea una u otra, bueno, la mano de Dios estará cayendo sobre ellos. Versículo 12: se llamarán a sus príncipes sin reino, y todos sus grandes serán nada. Todos aquellos que eran reyes, que tenían una autoridad, lo perderán. Al momento que viene Jesús y vence y toma el lugar, y Él conquista, y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, todos aquellos príncipes se quedan sin reino. Quizás porque muchos de su gente murió, su ejército murió, o simplemente porque han sido quitados y Jesús toma el lugar. Versículo 13: en sus alcázares son como palacios, crecerán espinos y ortigas y cardos en sus fortalezas, y serán moradas de chacales y patio para los pollos de las avestruces. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada y hallará para sí reposo. Esta palabra de lechuza en la original o literalmente significa el animal de la noche. Entonces, algunos piensan que puede ser un demonio, o otros simplemente habla otra vez de esa soledad, de ese asolamiento que va a haber. Y entonces los animales van a habitar. Ayer era un palacio, pero ahora ahí está lleno de espinas, lleno de cardos, lleno de animales. Todos han entrado ahí. Sus moradas serán ellos, serán en ese lugar. Y estando en versículo 15, perdón. Y allí anidará el búho, pondrá sus huevos y sacará sus pollos, y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán allí buitres, cada uno con su compañera. Otra vez, todo esto habla de lo mismo, o se entiende de ese asolamiento que hay. Pero en medio de todo este asolamiento hay una invitación de parte de Dios muy interesante, porque dice, versículo 16: inquirid en el libro de Jehová.
¿sí? O sea, busca o lee el libro de Jehová. Leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y lo reunió su mismo espíritu. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque de repente Dios hace un reto o una invitación a decir, a ver, busca, instrúyete en el libro o en la Biblia, en mi palabra, y ve si ha faltado algo de lo que yo te he dicho. Eso es interesante. Porque a veces nada más, cuando a veces hablamos del diezmo, decimos, aquí es la única parte donde Dios dice, rétame, ¿no? Y aquí pareciera que Dios también está retando al hombre. Y le dice, a ver, busca, lee, investiga si faltó algo de lo que yo he dicho. Y eso es muy interesante para nosotros, porque Dios es fiel a su palabra y lo que Él dice lo va a hacer. Entonces tan es bueno para nosotros, porque ha prometido que fue preparar morada para que donde Él esté también estemos nosotros. Como también es real que Él cumplirá su palabra, que todo aquel que lo deja y se aparta de Él, el juicio de Dios caerá sobre su vida. Tan cierto es que Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros, que un día vendrá la gran tribulación a este mundo. Entonces es real que Dios es bueno y es fiel, pero también es real que su juicio llegará. Mira, simplemente leamos tantito Isaías 46, versículo 9. Isaías capítulo 46, versículo 9 dice así: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Dice, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Dice, acuérdate de las cosas antiguas. ¿Qué te vas a acordar? Que yo soy Dios y no hay otro Dios semejante a mí. Dice, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamó desde el oriente al ave y la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Entonces, ¿qué me habla? Que lo que Dios promete lo cumple. Entonces tenemos un Dios bueno, fiel y misericordioso. Un Dios que dice que te va a guardar, que te va a proteger, que está contigo, que su mano te sostiene. Pero también tenemos un Dios que nos dice su palabra, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y yo quiero que seamos muy conscientes, hermanos. No podemos jugar al cristiano. Es bien fácil decir que soy cristiano cuando no lo soy. Es bien fácil decir que soy cristiano porque nací o estoy en un lugar cristiano, o porque voy a la iglesia el domingo. Pues es bien fácil decir que soy cristiano porque sirvo en la iglesia. Pero yo creo que puedas entender que a nosotros nos puedes engañar, o yo los puedo engañar, pero a Dios no lo podemos engañar. Y tú tienes que aprender a decidir. O amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, o te amas a ti. Y tú tienes que tomar esa decisión para saber a quién quieres seguir. Versículo 17. Y él les echó suertes, y su mano las repartió en cordel, para siempre las tendrá por heredad, de generación en generación morará allí. Entonces, todo el capítulo 34 me habla de una desolación que va a haber. Donde había hombres, ahora habrá aves, habrá animales, donde morarán allí para siempre. Bueno, mientras que sea destruida. Pero todo lo que acabamos de ver es un panorama horrible. Si nos quedamos hasta aquí y nos fuéramos, entonces como que qué esperanza o qué panorama tan difícil, ¿verdad? Permítame un ratito.
Pero entonces viene el capítulo 35. Y el capítulo 35 me habla de lo que viene después de este tiempo. Y eso es importante porque siempre Dios, cuando muestra algo, siempre muestra su esperanza que tiene para nosotros. Y esa esperanza está en Jesucristo. Y creo que tiene un cumplimiento, se cumplió en Jerusalén, tiene un cumplimiento en los tiempos futuros, pero también tiene un cumplimiento en nuestra vida el día de hoy. Creo que si hoy el capítulo 35 lo aplicas a tu vida, va a ser de mucha bendición. Y vamos a verlo de esta manera. Versículo 1 del capítulo 35 dice: se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará. El yermo es algo árido, algo solo, árido. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura de nuestro Dios. Entonces me dice algo que está de una manera como desértico, como árido, como desolado. Pero que en un momento eso que está desértico, árido, desolado, se convertirá en la gloria del Líbano. Y la gloria del Líbano tiene que ver con bosques. O sea, eso es lo que se le va a dar al desierto, aquello que estaba solo, seco, árido, porque Jehová viene, por lo que Dios va a hacer, va a traer un cambio, una transformación, y aquello va a ser muy distinto. Y eso es lo que va a suceder. Porque en este mundo, en la tribulación, donde está desolado, la muerte y la maldad, al momento que venga Cristo, Él lo va a cambiar todo. En el milenio, Él lo va a cambiar todo. Y entonces aquello que era desértico va a florecer. Y no nos vamos a meter tanto, pero lo hemos leído en otras ocasiones, dentro de Isaías, que va a haber un cambio climático, va a haber un terremoto tan grande como no ha habido, va a haber un cambio, va a haber lluvia, va a haber muchas cosas que va a cambiar completamente todo. Y entonces allí se verá la mano completamente de Dios. ¿Y cómo lo puedo aplicar a mi vida? Probablemente en tu vida hoy te sientas desértico, árido, solo. Y lo único que puede cambiar esa soledad o esa sequedad o ese desértico en flores o en alegría se llama Jesús. Hay otra manera. Hermanos, a mí tengo la oportunidad de estar trabajando en un departamento de una facultad de la Universidad Autónoma de Nuevo León y nos llama la atención muchos jóvenes que están pasando por momentos críticos, difíciles, donde muchas veces ellos quieren quitarse la vida, donde no te encuentran sentido a su manera de vivir, se sienten solos, abandonados. Y puedo decir algo, no solamente allá, creo que de repente dentro de la iglesia puedes estar pasando por esto. Y lo único que te puede ayudar se llama Jesucristo. Que de repente a veces vemos a familia, vemos a los hijos y tú no sabes si el hijo está pensando en que dice: no tiene sentido mi vida, ¿para qué estoy aquí? No sé para qué estoy, me va mal. A veces porque no pasan un examen, no pasan un semestre, no va bien el trabajo, no, tiene una relación rota de emocional con su novio, algo así, novia, no sé. En el matrimonio, en el trabajo, porque no gano más, no me dan mi lugar, no me respetan, no sé, cualquier cosa. Pero el que puede transformar nuestra vida se llama Jesús y puede cambiar esa soledad, eso árido, completamente en florecer, se llama Cristo. ¿Sí? Dice versículo 3: fortalecer las manos cansadas y afirmar las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Para este momento, Él está hablando a su pueblo. El pueblo de Israel, su pueblo judío, está siendo atacado, ha sido perseguido, está a punto de tener un enfrentamiento de todas las naciones contra su pueblo. Y quizá llega un momento donde están angustiados, cansados, ya no saben más qué hacer. Y cuando parece que está todo perdido, sonará la trompeta y nuestro Señor descenderá con nosotros juntamente para vencer, para defender a su pueblo, porque lo ha prometido.
Y entonces él tiene que decir, a ver, esos que están cansados, dice, fortalecer las manos cansadas y afirmar las rodillas endebles. Y luego le dice a los de corazón apocado, desanimado, les dice, esforzaos y no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Y esto es bien importante, ¿por qué? Porque es un pago muy diferente al capítulo 34. Porque en el capítulo 34 venía con un pago de juicio contra sus enemigos. Pero el pago que hoy viene a dar Dios es un pago de su amor y por permanecer y fortalecer. Yo quiero decirte algo como pastor. Lo que estés pasando el día de hoy, la tribulación, la angustia, lo leíamos, creo que el martes lo leíamos, y es que estemos con gozo cuando estemos en diversas pruebas. Porque te digo algo, todo lo que tú estás sufriendo o pasando es momentáneo. Y cada cosa que tú estás pasando momentáneamente, Dios va a traer una retribución de gloria sobre tu vida. Entonces soporta, permanece, sigue adelante. No te desanimes, no tires la toalla, no digas ya no voy a seguir adelante. Al contrario, aquí les dice, esforzaos. Dios viene a decirte el día de hoy, esfuérzate. Y a lo mejor tu palabra en tu corazón es que ya no puedo más, ya estoy desesperada, desesperado, angustiado. Y Dios te dice, no temas. A lo mejor es alguien que se ha levantado contra ti y te dice, Dios, en esta mañana no temas, que yo vengo con retribución, con pago. Porque Él mismo vendrá y dice, y os salvará. Y Él viene a salvar a su pueblo, Él viene a estar con nosotros. Versículo 5. Y entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Bueno, cuando yo estaba leyendo esto, hasta empezamos a cantar, ¿verdad? Todos sabemos, ¿verdad? El poderoso de Israel. ¿Sí? Los ojos de los ciegos se abrirán, los oídos de los sordos se abrirán, el cojo saltará y con el arpa y empezaremos, ¿verdad? Pero bueno, a lo que me hace entender es algo, es Dios es el único que puede cambiarlo todo. ¿Cuántos de nosotros éramos ciegos porque no podíamos ver lo mal que estábamos? Y hoy lo vemos. ¿Cuántos de nosotros éramos sordos porque Dios nos hablaba por un oído y nos salía por el otro y ni entendíamos? Hoy podemos entender. Los sordos escuchan su voz. Dice ahí, ¿cuántos de nosotros éramos cojos? Porque vivíamos cayéndonos o sin caminar bien, en bendición. ¿Cuántos éramos mudos? Y hablar de mudos es que no hablen, sino que no podíamos hablar bien con Dios. Y hoy comparten, predican, testifican de lo que Dios ha hecho en su vida. Dios ha hecho una promesa que Él va a restaurar nuestras vidas. Y solamente Él puede cambiarnos. ¿A cuántos de ustedes no les gusta su vida y su manera de vivir? Levante su mano. A mí no me gusta. Y todos los días necesito de Dios para que Él me cambie. Todos los días necesito. O sea, no quiere decir que ya me quiero morir. No. Pero tengo que buscar a Dios, porque es el que quiere cambiarme por completo. Ahora, de repente podemos fallar o podemos dudar, pero tengo que seguir adelante. ¿Se acuerdan que cuando estaba Jesucristo aquí en esta tierra, estaba Juan el Bautista? Y de repente Juan el Bautista empezó a anunciar que viene tras él uno que no es digno ni de desatar las correas de su calzado, gracias, ¿sí? Y un día está con sus discípulos y ve a Jesús y él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Ahí sí dice que lo quita, no que lo cubre, lo quita. Y entonces
que Juan lo presenta a Jesús. De repente pasa un tiempo, algunos días, semanas, meses, y Juan está en la cárcel. Y estando Juan en la cárcel, al ver que como que, oye, esto no ha cambiado, todo sigue igual. Yo vi a Jesús. ¿Será Él realmente o esperamos a otro? Y entonces manda a traer a dos de sus discípulos y le dicen: vayan y pregúntenle a Jesús si es Él o hemos de esperar otro. Vamos tantito a leerlo ahí. Mateo capítulo 11, versículo 2. Mateo capítulo 11, versículo 2. Dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿Verdad? Como que de repente Juan dudó. Y puede ser que nuestro caminar con Cristo, de repente podamos desanimarnos y dudar. Y ¿realmente Dios está conmigo? ¿Realmente estamos haciendo lo correcto? ¿Realmente puedo esperar en Dios? Y respondió Jesús y le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Qué cosas? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. ¿Qué le está diciendo? Lo mismo que estamos viendo en Isaías. Es lo mismo. El hecho de que estemos hablando de lo que Dios puede cambiar es a través de Jesús, la salvación que tenemos. El hecho de que tu vida pueda cambiar solamente es a través de Jesús. Le preguntan: ¿eres tú el que esperamos, el que ha de venir o esperamos a otro? Y él dice: pues nomás vayan y digan lo que ustedes están viendo y oyendo. ¿Qué? Pues que ahora los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan, ¿verdad? Los mudos hablan. Algo que solamente Dios puede transformar en nuestra vida y puede cambiar. Así como viene un juicio, Dios siempre pone una salvación para su pueblo. Y creo que es importante que hoy tú puedas decidir. Algunos me van a decir: pastor, soy cristiano de muchos años. Bueno, aún a lo mejor todavía estás dudando. Pero o eres de Cristo y cambiará tu vida, o no quieres saber nada de Él y quieres vivir a tu manera. Capítulo 7, regresemos a Isaías. Dice: miren lo que va a suceder. El lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal en manaderos de agua, y en la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. O sea, ¿qué me habla? Que un lugar desértico va a ser lleno de bendición, lleno de agua, lleno de manantiales. Yo no sé si a alguno de ustedes les pasó, pero hace años, cuando vino, creo que el huracán Alex, ¿no? Que llovió tanto y que empezamos a ver cómo empezaron a salir agua, ríos, ojos de agua por todos lados, a veces hasta debajo de las casas, y veíamos, incluso uno iba aquí por sendero y volteabas a ver para el Topo Chico y veías cómo escurría una cascada de agua, y impresionante. Y yo no sé si a ustedes les gustó, pero además pudieron ir a lugares donde a lo mejor ya ni había agua, y pudieron estar donde estaba todo árido, seco, y en un momento, por una lluvia, todo eso cambió. Entonces, ¿te puedes imaginar lo que está diciendo aquí? Si tu vida está seca, Dios es capaz de cambiarlo todo en un instante, de traer ríos de agua viva, ríos donde hay sequedad, estanques de agua donde no hay nada, donde estamos desesperados, donde parece que todo está perdido. Dice el versículo 8: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Entonces es interesante, ¿no? Porque me dice que este camino no camina cualquiera, solamente los redimidos, aquellos que han creído en Jesucristo y han sido limpiados con su sangre. Este es un camino de santidad, apartados. Pero también me habla de un cuidado.
Porque dice, no pasará inmundo por él otro, sino que él mismo estará con ellos. Esa habla de un cuidado, una protección. Pero dice algo interesante: y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y bueno, yo doy gracias a Dios, porque cuántas veces nos pasa esto a nosotros, que decimos, no sé qué hacer. Bueno, aprende a caminar con Dios, aprende a confiar en Él. Y aunque no sepas qué hacer, y aunque seas como un torpe, Dios siempre estará contigo y todo te saldrá bien. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso, verdad? Porque esa es una bendición. Porque puede decir, ay, pobre que camine por ahí, que no sepa, se va a salir, se va a extraviar. No, aún aquel que no sepa, ¿sí?, Él va a proteger y te va a guardar. Dice versículo 9: no habrá allí león ni fiera subirá por él, ni ahí se hallará para que caminen, perdón, no habrá allí león ni fiera subirá por él, por ese camino, ni ahí se hallará fiera ni león, nada, para que caminen los redimidos. ¿Quiénes son los que pueden caminar por ese camino de santidad? Solamente los redimidos. ¿Quiénes son los redimidos? Los que han sido comprados con la sangre de Cristo. La redención tiene que ver con un pago por algo. Cuando nosotros no tenemos la idea de la esclavitud, porque no hemos vivido en ella, gracias a Dios. Pero cuando alguien era esclavo, era alguien que no tenía derecho de nada. Pero una manera en que una persona podía dejar de ser esclavo era cuando alguien lo compraba y luego a esa persona, vamos a ver, como un título de propiedad tenía, y esa persona le entregaba al esclavo ese título de propiedad y le decía, ten, te lo entrego para que seas libre. Entonces lo que estaba haciendo es comprando algo para dejarlo libre. Lo que me habla a mí de la redención es eso. Cristo nos compró con su sangre para dejarnos libres completamente en Él. Versículo 10: y los redimidos de Jehová volverán. Y otra vez volvemos a cantar, ¿sí? No se saben esa canción, ¿verdad? Los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Cuando alguien se deja cambiar por Dios, cuando alguien se deja mover por Dios, cuando alguien camina en santidad con Dios, esto es lo que va a suceder. Los van a regresar los redimidos de Jehová y vendrán con alegría, vendrán con un gozo perpetuo. ¿Cuántos de ustedes viven con gozo y viven con alegría? ¿Seguros? Mira, voltea a ver al que está a tu lado y vele si trae gozo y trae alegría. A mí me gusta hacer esto porque cuando voltean se ríen, no sé por qué. Se voltean y bueno, se me despiertan de perdido, ¿verdad? Pero es una realidad, hermanos. El ser librado del juicio de la muerte y del pecado me tiene que hacer el vivir con gozo y alegría. Sí, tenemos conflictos, sí hay tribulación, sí hay luchas, sí hay momentos difíciles, pero el caminar en santidad, el caminar con Dios me hace tener un gozo perpetuo, me hace ser alegre en medio de la tribulación. Pues ahorita que decía, alegráis cuando estás en medio de la tribulación. Uno puede decir, ¿cómo puedes reírte? ¿Cómo puedes festejar? ¿Cómo puedes celebrar en medio del dolor? Bueno, porque si Dios está conmigo, sé que las cosas van a salir bien. Si no puedes más, si estás cansado, estás angustiado, bueno, solamente Dios puede cambiar tu vida. Yo creo que algo que no se nos debe de borrar nunca a nosotros es el gozo y la alegría. Por eso uno de los frutos del amor, que es el fruto del Espíritu, es acciones de gracias. El darle gracias a Dios por todo y en todo. Y no es fácil, ¿eh? El llegar a un lugar y decir, hasta aquí trabajaste, muchas gracias.
y voltear que tienes que pagar un montón de cosas no te hace decirle gracias Dios, ¿verdad? Sino, pero ¿por qué Dios? Pero el vivir en Cristo me tiene que hacer tener una sonrisa siempre en mi vida, en mi corazón, una alegría que pueda impactar a otros. Y no tener una cara de limón chupado, ¿verdad? Esos limones chupados, ¿cómo están? Algunos de repente tienen así la cara. ¿Sí? ¿Cómo está, hermano? Bien. Está bueno. En bendición, ¿no? Se te nota, ¿verdad? No, tú tienes que aprender a vivir una vida plena en Cristo. Si Dios te da la oportunidad de un día más de vida, es un día en victoria que tienes que vivir en Él. Un día en alegría, un día en bendición, un día en gozo por su amor, por su misericordia, por su gracia. Lo más impresionante es que si estoy en Él, voy a ser librado. Que aunque venga esta tribulación a este mundo, la iglesia será arrebatada primero y nosotros no pasaremos por ahí. ¿A cuánto les gustaría ver cómo va la tribulación y que si quisiera quedar, ¿verdad? A nadie. El hecho que nos vayamos con Él es una bendición. Y creo algo importante, que el hecho de que hoy Dios nos hable esto es porque Él te está dando la pauta para que tú decidas cómo quieres vivir. Si no quieres saber nada de Dios, porque también eso va a suceder, a lo mejor tendrás que aprender a vivir desde ahorita en tristeza, porque será algo para siempre, por la eternidad, sin Dios. Pero si quieres estar con Dios, el gozo y la alegría en medio de la prueba, en medio del fuego, en medio de la lluvia, de los vientos, de lo que golpea tu vida, lo tienes que vivir. Sí, yo sé que vienen momentos difíciles y puedo llorar, sí, y puedo refugiarme y clamar a Dios y gemir, claro que sí, pero sabiendo que Él está conmigo y que Él nunca me deja y que siempre sacará mi vida del dolor y de la angustia. Por eso nos decía hace rato a nosotros a través de su palabra: esforzaos y no temáis. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, hermanos. Dios te dice hoy: no temas, porque Él viene con retribución y con pago. Y Dios mismo vendrá y os salvará. Y yo me lo imagino así, ¿no? Es como cuando alguien te dice: trabaja, échale ganas, porque el jefe viene con premios, ¿verdad? Y te dice: órale, dale. Oye, tiempo extra, no importa, porque quiero ganarme el premio. Oye, es que está difícil, no importa, porque quiero ganar el premio. Lo que estamos viviendo hoy, tenemos que caminar día a día sabiendo que nuestro Dios viene con retribución. Y qué importante, otra vez, si no conoces de Dios, vendrá con una retribución de juicio sobre tu vida. Pero si conoces a Dios y lo amas, vendrá con una retribución de bendición sobre ti. Y eso es lo más importante. Y creo que tenemos que caminar